Muy buenos días, mis alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y les doy la bienvenida a este nuevo curso, el segundo curso de lenguaje. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Pues el tema de hoy es la semántica. Vamos a conceptualizar la semántica. ¿Qué es la semántica? Bien, y la vamos a definir de la siguiente manera. Decimos que la semántica es la ciencia lingüística que estudia el significado y el sentido de la palabra y la forma en que las palabras se relacionan entre sí. Frase, oración, párrafo o discurso. Muy bien. Tanto la frase, la oración, el párrafo o el discurso, hay palabras y van a tener que tener una relación. ¿De acuerdo? Entonces van a tener una forma. Esto es la semántica. ¿De acuerdo? Si nosotros también mostramos una imagen, hay una relación que existe entre imagen y palabra, y lo que nosotros conocemos de esa palabra. Bien, por ejemplo, aquí tenemos cuatro palabras: canasta, cine, partido y verano. ¿De acuerdo? Veremos que en las siguientes imágenes, por ejemplo, bueno, aquí vemos una canchita de popcorn, un balón de baloncesto, un helado, por ejemplo, y una pelota de fútbol. Bien, ¿qué relación tenemos entre estas palabras y estas imágenes? ¿De acuerdo? Si nosotros decimos canasta, vamos a tener que relacionarlo. ¿De acuerdo? ¿Con qué? Con un balón, obviamente, de básquetbol. Si nosotros vemos la palabra cine, ¿con qué lo podemos relacionar? ¿Con una pelota, un helado o una canchita de popcorn? Obviamente ya con una canchita de popcorn que dan ganas de comer, ¿no? Una canchita de popcorn, muy bien. Si nosotros vemos la palabra partido, ¿de acuerdo? Necesariamente tenemos que relacionarlo con una pelota. ¿De acuerdo? Y la palabra verano, ¿de acuerdo? Nos hace ver que hay una relación con esta imagen de helado, que hace calor, obviamente, ¿no? Acuérdate que la semántica es la ciencia, ¿de acuerdo? Lingüística, que va a estudiar siempre qué significa cada palabra y las formas en que las palabras se van a relacionar entre sí. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es la finalidad de la semántica? ¿Cuál es esta finalidad? ¿Bien? Simplemente es descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamadas semas o rasgos semánticos. Cada palabra tiene, digamos, una categoría y la finalidad es desglosar, ¿de acuerdo?, en palabras o unidades más pequeñas, ¿de acuerdo?, para poder llegar a un sema o rasgo semántico, que ya lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de palabras: martillo, serrucho y hoz. ¿De acuerdo? Martillo, serrucho y hoz. Bueno, conocemos el martillo, ¿no? El serrucho también, la hoz, que sirve para cegar. Y los semas más comunes entre este conjunto de palabras, los semas más comunes de martillo, serrucho y hoz, porque tienen una relación, son palabras distintas, pero tienen semas comunes. Son, por ejemplo, que estas tres son herramientas. Muy bien, son los semas comunes. ¿Qué más semas comunes tenemos de este conjunto de palabras? Que son o se usan en algunos oficios, ¿no? Sabemos que el martillo, el serrucho y la hoz se usan en algunos oficios, ¿no? Aquí puede ser la carpintería, bueno, y aquí para cegar, ¿no? La agricultura. También tiene otro sema común que son, que tienen mango. Las tres son herramientas. Las tres se usan en algunos oficios y las tres tienen un mango para poder manipular. ¿De acuerdo? Esos serían, digamos, los semas comunes. Vamos a, por eso decía, a ver el significado de unidades más pequeñas. ¿De acuerdo? Tenemos martillo, serrucho y hoz, y los significados más pequeños son semas, o también se pueden llamar rasgos semánticos. ¿De acuerdo? Seguimos. La semántica lingüística. ¿Ven? ¿De qué se va a encargar? Simplemente de estudiar la denotación y connotación de las palabras. Lo he subrayado o lo he puesto de otro color para ver qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué es algo denotativo y algo connotativo? Esto es lo que va a estudiar la semántica lingüística: la denotación y connotación de las palabras. ¿Qué es la denotación? Vamos a decir que es una afirmación objetiva sobre algo. Es decir, que todos creemos que eso es. Todos tenemos el mismo pensamiento de aquella palabra, ¿no?
Dice que surge desde la objetividad de la persona y que será igual para todas las personas. Muy bien, tienes algo enfrente, ¿de acuerdo? O ves una palabra, ¿de acuerdo? Y es la misma palabra para todas las personas. Eso es algo denotativo, eso se llama denotación, ¿de acuerdo? Connotación, ¿qué es? Es una frase o afirmación basada en la subjetividad de la persona. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener distintos pensamientos sobre distintas realidades o sobre distintas palabras, ¿no? Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para que me puedas entender. Pero cuando hablamos ya de subjetivo, hablamos que es una opinión personal, que puede ser solamente para mí o a ciertas personas, pero que no es lo mismo para otras personas, ¿de acuerdo? Decimos que da por resultado una frase que puede significar algo diferente en distintas personas. De repente en un grupo de personas lo pueden entender de una manera y en otro grupo lo pueden entender de otra manera, ¿de acuerdo? Cuando hay distintos tipos de respuestas sobre esa palabra, ¿de acuerdo? O significan distintos, una misma palabra significa muchas cosas de repente, eso se llama connotación, una opinión personal. Pero la denotación no, es algo para todos, igual para todos, ¿sí? Vamos a hablar de la denotación y connotación con ejemplos para que me puedas entender, ¿sí? La denotación te está diciendo que su significado es objetivo. Y ya te expliqué que objetivo quiere decir es igual, es idénticamente igual para todas las personas. Y la connotación es un significado subjetivo. Eso quiere decir que solamente significa para mí o para ciertas personas y para otros significa otra cosa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la denotación vemos y decimos es una jirafa. Algo denotativo que quiere decir que jirafa, pues jirafa es un animal, ¿no? Creemos que la jirafa, si buscamos en el seminario, en el diccionario, es un animal, ¿de acuerdo? Pero en la connotación, si decimos es una jirafa, ya no nos referimos al animal, sino que nos referimos a una persona alta, ¿no? Él es alto. Bueno, mire, en vez de decirles alto es una jirafa. Estamos hablando algo connotativo, ¿de acuerdo? Un significado subjetivo que solamente puede significar para mí o para otras personas. Si a un niño pequeño le decimos, a un niño de 3 años que ya conoce la jirafa como animal, y vemos a una persona alta y le decimos, mira, esa persona es una jirafa, nosotros lo entendemos como alto, que es algo subjetivo. Pero el niño de repente que ya conoce el animal, te lo va a entender como algo objetivo, jirafa, animal, y va a ver que no hay similitud. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si decimos Juan hace música, muy bien, es un lenguaje denotativo. Esto quiere decir literalmente que Juan compone música, mientras que en un lenguaje connotativo decimos tus palabras son música para mis oídos. En este caso la música, cuando dice que tus palabras son música para mis oídos, es que es la música o las palabras, digamos, son canciones o melodías para mis oídos. En este caso la música no es algo literal, sino que es algo como poético, es algo connotativo que yo solamente lo puedo entender o ciertas personas. Cuando decimos Laura se rompió una mano jugando, literalmente, ¿de acuerdo? Y podemos entender todos que pues se fracturó, ¿no? Jugando algún deporte quizás. Pero en un lenguaje denotativo decimos le rompió la mano al juez para salir libre. De repente tú no lo entiendes, pero de repente algunas personas lo podemos entender, ¿no? Rompió la mano, esta no es literal, no es que fue al juez, agarró el martillo y se le rompió la mano, no. En este caso quiere decir pues pagó algo, ¿no? Hizo una coima, se puede decir, o le dio un dinero a cambio para salir libre. Hay dos lenguajes diferentes, una denotación que puede decir algo literal y una connotación que ya no es literal, sino que tiene un significado para cada uno o grupo de personas. Bien, ahora vamos a ver el estudio de las palabras. Está dividido en ciertos aspectos. Vamos a ver que las palabras se van a dividir en monosemia. ¿Qué es la monosemia? Vamos a decir que la monosemia es un solo significado para las palabras. Recuerda que hay palabras que pueden significar muchas cosas, pero cuando esa palabra solo significa una cosa, se dice que son palabras monosémicas. Eso es la monosemia. Por ejemplo, reloj, apicultor, abdomen, lapicero, etcétera, ¿no? Son palabras específicas que denotan,
porque eso es. No hay otro significado, ¿no? En este caso apicultor, aquel que se dedica a la crianza de abejas, ¿no? La polisemia. Cuando hablamos de monosemia, mono viene de uno, poli viene ya de muchos, ¿no? Muchos. Polisemia. Hablamos que las palabras tienen varios significados, ¿no? Varios significados. Por ejemplo, la palabra estrella puede significar un cuerpo celeste o una actriz famosa, ¿no? Tenemos una estrella, una actriz famosa. En este caso aquí está Angelina Jolie. Bien. Cuando hablamos de hoja, por ejemplo, hablamos de hoja de papel, hablamos de hoja de afeitar, ¿de acuerdo? O la hoja de un árbol. Y en este caso también es polisemia, porque nos referimos a una sola palabra, pero que tienen distintos significados. Seguimos. Vamos a ver qué es la homonimia, ¿de acuerdo? Dice la homonimia que es, ¿de acuerdo? Son palabras diferentes con significados diferentes. Bueno, son significados diferentes de las palabras, ¿de acuerdo? Que bien, se van a escribir igual o se van a pronunciar igual, ¿de acuerdo? Acuérdate, la homonimia, las palabras van a tener similitud al escribirse o al pronunciarlas, ¿de acuerdo? Se pueden escribir igual y se pueden pronunciar de manera igual. En tal caso, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la palabra llama. Nos podemos referir a animal. Nos podemos referir a una flama de fuego o a un verbo llamar. Por ejemplo, él llama, ¿no? En tal caso, son homonimias, ¿no? Son palabras que se pueden escribir igual, ¿de acuerdo? Que tienen distinto significado. Bien. Otro ejemplo sería la palabra banco, ¿no? Banco, como lo conocemos como una institución o como un mueble para sentarse, un banco que está en los parques, ¿de acuerdo? En este caso aquí tenemos un ejemplo en los dibujos. Pero ¿cuál es la diferencia entre polisemia y homonimia? Porque parece ser que las dos se escriben igual, ¿de acuerdo? Y tienen varios significados. Y la homonimia también se escriben igual y tienen varios significados. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero te doy una ayuda en forma general, ¿no? Tanto la polisemia y la homonimia se van a escribir igual y van a tener distintos significados, pero tienen contextos gramaticales diferentes, ¿de acuerdo? Pertenecen a una categoría gramatical distinta, ¿no? Por ejemplo, las palabras polisemia tienen similitud, ¿no? Nos referimos a estrella, a un cuerpo celeste, como una actriz famosa, porque hay una similitud entre ellas. Y esta hoja de papel también. Cuando son semejantes cada cosa, se puede decir que la palabra es polisemia, porque proviene, la raíz proviene de esta palabra para que pueda derivar sus distintos significados, ¿de acuerdo? Pero en la homonimia, como tú te puedes dar cuenta, la palabra llama ya no pertenece a la misma categoría gramatical, sino que son distintos. Son distintos. Una cosa nos referimos al animal, otra cosa es la flama de fuego y otra cosa es el verbo llamar. Y en tal caso en el banco, una cosa es una institución que no tiene nada que ver con algo presentarse. Son cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Las palabras polisémicas, acuérdate que se asemejan por las categorías gramaticales, ¿no? Mientras que la homonimia son palabras que no tienen nada que ver una con la otra, ¿de acuerdo? Son totalmente distintas, que lo vamos a ver más adelante. Bien, la paronimia son palabras muy parecidas, ¿ya? Pero distintas en su significado. Bien, por ejemplo, son palabras que se parecen al pronunciarlas, ¿no? Actitud y aptitud. Una cosa es el comportamiento, que es la actitud, y una cosa es el conocimiento o la destreza, que es la aptitud. Una cosa decimos adaptar y adoptar. Se parecen al momento de pronunciarlas, pero adaptar proviene de ajustar y adoptar de adquirir. La palabra vaca, por ejemplo, las dos se escriben igual, ¿de acuerdo? Pero una referimos al animal y otra nos referimos al apellido, ¿de acuerdo? Se escriben distintos, mira, se puede equivocar. Una cosa decimos hombre y hombro. Hombre nos referimos a persona y hombro una parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas. Se asemejan las palabras, se parecen, pero el significado es distinto. La sinonimia, que son sinónimos, ¿no? Es cuando las palabras tienen el mismo significado, a pesar de que parezcan muy distintas. Se escriben de manera totalmente distinta, pero van a significar lo mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la palabra hablar, la palabra mucho y la palabra cosa. En hablar tenemos distintos significados que se van a escribir de manera distinta, pero van a querer decir lo mismo.
Por ejemplo, hablar, conversar, charlar, dialogar y comentar. Lo mismo. La palabra mucho. Podemos referirle a abundante, inmenso, copioso, excesivo y demasiado. ¿De acuerdo? Se escriben totalmente distinto, pero quieren decir lo mismo. Y la palabra cosa, ¿no? Un elemento, hablamos de un cuerpo, un objeto, una pieza. Recuerda que la sinonimia, las palabras se escriben de manera distinta y el significado, ¿de acuerdo? También es, el significado es el mismo, el significado es el mismo. Y la antonimia es la viceversa, ¿no? Cuando las palabras tienen significados ya no iguales, sino contrarios u opuestos, ¿de acuerdo? Y se van a escribir también de manera diferente, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? Aburrir, ¿cuál es la antonimia o el antónimo? Divertir. Aceptar, rechazar, acceso, salida, abierto, cerrado, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos las palabras y tenemos su opuesto, su contrario, que están aquí a su costado. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, ¿no? Este está representado por el día y esto la noche. Son dos cosas opuestas. Bueno, vamos a la tarea. Ya que has prestado atención a toda esta clase, vamos a dejarte algunas tareas para que puedas desarrollarlas. ¿De acuerdo? Una de esas tareas vas a unir las palabras con su sinónimo. Te voy a dar una lista de palabras y las vas a unir con su sinónimo. 10 palabras que ya tienen un sinónimo al costado, pero le vas a encontrar un sinónimo más. ¿De acuerdo? Tenemos desde el 1 hasta el 10. Por ejemplo, en el 1, investir, arremeter, vas a tener que unir con una línea o una flecha cuál es el sinónimo también que pertenece a este grupo de palabras. Por ejemplo, vamos con el 1. Te voy a dar solamente un ejemplo. Vas a unir con una flecha y vas a saber que investir, arremeter y abalanzarse son sinónimos. En el número 2 tú tienes que unir la flecha, no con el número 2, sino con cualquiera de esos números. ¿De acuerdo? Y la otra tarea, vas a realizar dos ejemplos de monosemia, polisemia, homonimia, paronimia, sinonimia. ¿De acuerdo? Y bueno, acá no es paronimia, es antonimia. ¿De acuerdo? Aquí lo corrigen, por favor. Había un error, pero aquí es antonimia. Acuérdate que hablamos de estas 6, ¿de acuerdo? Sinonimia y antonimia. Bien, en tal caso, estos van a ser las tareas para que puedas realizarlo, ¿no? Cada uno con su respectivo dibujo. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.